Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde y les contamos que hace muy pocos días se celebró el Día Internacional de la Abeja y hoy tenemos con nosotros al biólogo de la Asociación Iberozoa, Manuel Mármol Melendo, para hablarnos sobre un tipo concreto y posiblemente menos conocido de abejas, que no son la típica que todos conocemos, esa de la que nos beneficiamos los humanos debido a su producción de miel y de cera. Vamos a saludar a Manuel Mármol Melendo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado como siempre. Bienvenido. Como decimos, posiblemente todos conocemos sobre todo a la abeja que, generalmente es la que hace esta miel, esta cera, pero es verdad que existen otros tipos de abejas. Pues efectivamente, la abeja que todos conocemos, ¿no?, la de la miel, pues solamente es una de las más de 20.000 especies de abejas que existen en el mundo. Eso son muchas abejas. Para que hagáis una idea, hay el doble de especies aproximadamente de abejas que de aves en la Tierra, ¿no? Y aunque tenemos a la abeja de la miel como la abeja más normalita, ¿no?, la que pues vive en enjambres con una reina y construye colmenas y hace miel y cera, pues en realidad dentro del mundillo de la abeja, en realidad es de las raritas, en realidad es de las extrañas, porque la mayoría de estas 20.000 especies son solitarias, no tienen reina ni casta. No viven en colmenas, viven en agujeritos en la madera o en el suelo y pues no producen miel o si producen muy poquita. Uh-huh. Entonces nos dices que la mayoría de abejas que vemos en el campo serían de estas abejas silvestres solitarias que no forman enjambres, que no forman una colmena. ¿Cuántos tipos de abejas diferentes tendríamos aquí en España? Pues en España tenemos más de 1.100 especies descritas, contando las Canarias, ¿no?, lo cual nos convierte en el segundo país europeo con mayor diversidad de abejas. Estamos ahí con los griegos, que son los que tendrían más. Y claro, con toda esta diversidad de abejas, uno pensaría que las podría ver muy fácilmente en el campo. Y sí, son comunes de ver, pero hay que saber también un poco dónde mirar. Porque para empezar, en algunos lugares, la abeja de la miel, pues es la especie más común de abeja que hay. Y no es de extrañar, porque claro, aparte de que viven en enjambres muy numerosos, vivían en enjambres de hasta 80.000 individuos, ¿no?, pues es una especie que nosotros criamos y soltamos al medio de forma comercial. Entonces muchos agricultores tienen convenios con los apicultores, ¿no?, con la gente que cría las abejas, y los llaman pues para que les lleven a la finca las colmenas y las abejas pues les polinizan los cultivos. Entonces, pues muchas zonas, principalmente zonas de cultivo o zonas también urbanas, pues la principal abeja que se ve es la de la miel, que además como la criamos nosotros, pues suele ser también más confiada con el ser humano y se deja ver más. Las otras abejas suelen ser más huidizas y entonces en cuanto nos acercamos a su flor salen enseguida corriendo y no nos da tiempo a verlo. Uh-huh. Luego además estas abejas silvestres, pues como digo, son muy diversas y pueden ser muy variables tanto en forma como en tamaño. Uh-huh. Hay algunas que son parecidas a la abeja de la miel y se pueden confundir con esta, ¿no? Luego hay otras que son muy pequeñitas y de color oscuro y aunque sean comunes, si no te fijas bien en ellas de cerca, las podrías confundir, pues yo que sé, con un mosquito o algún otro insecto así chiquitito. Uh-huh. Y luego otras pues tienen un aspecto así como más alargadito, ¿no?, que puede recordar más a una avispa que a una abeja, pero son abejas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, no siempre son fáciles de reconocer. Uh-huh. Y luego, por otro lado, de eso hablaremos ahora un poco más adelante, pues muchas de estas especies de abejas silvestres, por desgracia, se están volviendo cada vez más raras. Uh-huh. Es decir, que les está ocurriendo también lo mismo que a las abejas melíferas, ¿no?, las que producen miel, que también les está afectando el cambio climático, la utilización de pesticidas y otros elementos. Sí, efectivamente. Básicamente son la mayoría de cosas que le afectan a la abeja de la miel: cambio climático, uso de pesticidas, pérdida de hábitats también. Como decía, muchas de estas abejas pues anidan en la madera. Y pues claro, en los montes a veces se hace limpieza de madera, que es razonable porque se hace para evitar incendios, pero si quitas toda la madera muerta, pues está dejando también sin hábitat a muchos bichillos. Uh-huh. Luego alrededor de los cultivos suele crecer también flora y vegetación silvestre, pero claro, muchas veces eso se quita aunque no esté dentro del propio cultivo porque se consideran malas hierbas. Entonces, ahí la estamos quitando también hábitat.
Ujú. Bueno, continuando con esta conversación que teníamos en torno a esas abejas silvestres, me gustaría preguntarte por el hecho de si pican como las otras, tenemos algún peligro en los humanos, y por otro lado también creo recordar que en algún momento hemos hablado, no sé si contigo o con alguna compañera o compañero, sobre ese mito de que cuando una abeja pica muere a continuación porque ya se queda sin el aguijón. ¿Todo esto es cierto? ¿Qué podemos comentar y sobre todo aclarar a nuestros oyentes? Pues sí, lo del aguijón sucede, pero sucede principalmente con la abeja de la miel. Porque en el aguijón a nivel microscópico tiene como unos ganchitos que se nos quedan, cuando nos pican, se nos quedan enganchados en la piel y cuando la abeja tira para salir volando, pues se arranca el aguijón y se acaba destripando, ¿no? Digamos. Ujú. Pero en las abejas silvestres no suele pasar esto. Para empezar, algunas especies ni siquiera tienen aguijón, o sea que ya de por sí no pueden picar. Y las que lo tienen, pues que tampoco lo usan mucho, porque claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que las abejas de la miel, como digo, viven en enjambres muy grandes. Y lo que prima en estas abejas no es la supervivencia del individuo, es la supervivencia de la colmena y de la reina, que es la única que pone los huevos, ¿no? Entonces, cuando detectan una amenaza cerca del nido, pues se lanzan a picar y como son decenas de miles de ellas, les da igual tener alguna paja. En cambio, las abejas silvestres, que como decía, la mayoría son solitarias, pues claro, es una hembra que tiene que hacerlo todo. Construir el nido, buscar comida, criar a las larvas. Entonces no está para ir buscando pelea porque sabe que en el momento en que la mate o lo que sea, pues se muere con su descendencia. Ujú. Es curioso que el sentido de la supervivencia cuando te formas parte de un enjambre es muy diferente, ¿no? Al sentido de supervivencia si solamente eres un animal con tus crías. Realmente curioso. Y bueno, a nivel ecosistema, a nivel medioambiental, ¿cómo de importantes serían estas abejas solitarias? Uf, pues muchísimo. Realmente, como conjunto, todas las abejas solitarias son mucho más importantes que la abeja de la miel. La abeja de la miel la tenemos un poco glorificada, ¿no? La tenemos como que es el polinizador definitivo, el que lo hace todo. Pero en realidad es bastante generalista. Esto quiere decir que sí, poliniza bastante, pero va polinizando por ahí pues, flores que son más normalitas, digamos. Flores que, aparte de ellas, hay otros insectos que también pueden polinizar. Por el contrario, muchas de estas abejas silvestres pues pueden polinizar tipos de flores que por sus diferentes características no atraen o no puede polinizar la abeja de la miel. Ujú. Como por ejemplo. Pues mira, un ejemplo cercano, los tomates, las berenjenas y los pimientos. Si aquí los oyentes han estado alguna vez en un invernadero, igual les ha llamado la atención que lo que tienen allí polinizando no son abejas de la miel, son abejorros, que al final pues son abejas pero más, más grandes y más gorditas, ¿no? Entonces hay empresas que incluso se dedican exclusivamente a criar abejorros simplemente para meterlos en los invernaderos. Claro, a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no crían abejas de la miel y aparte de polinizar tienen miel, ¿no? Es un negocio más redondo. Ujú. Pues resulta que es que estas plantas que decía, los tomates, las berenjenas, los pimientos y otras hortalizas, pues se polinizan con un tipo de polinización especial que se llama polinización por zumbido. Es decir, sus flores solamente sueltan el polen si tienen un insecto grande zumbando fuerte, ¿no? en la flor. Entonces, los abejorros pueden generar la fuerza suficiente para estimular esta expulsión de polen, pero las abejas melíferas son más pequeñas, son más débiles y pues no pueden hacerlo. Ujú. Luego hay otras plantas que les pasa al contrario, tienen flores demasiado pequeñitas y la abeja de la miel pues que no entra en ella, entonces tampoco puede polinizar. Luego tenemos pues otras flores que por su color o su olor atrae a otro tipo de insectos, no atrae a la abeja de la miel. Ujú. Entonces, pues bueno, la moraleja es que no hay un polinizador mágico que te lo haga todo. La clave está en mantener la diversidad. Ujú. Y sobre todo que haya diferentes tipos, ¿no? Que unos polinicen flores, otros polinicen, por ejemplo, pues estas hortalizas, tomates, berenjenas, pimientos. No me había dado yo cuenta, sí, en efecto, que las abejas, lo de los abejorros, el zumbido este que tienen a veces, que es como muy característico suyo. Sí, lo hace, bueno, había por ahí unos científicos, ¿no? Que el siglo pasado se quedaban maravillados de cómo las abejas, y sobre todo los abejorros, con las alas que tienen, que son tan pequeñitas con comparación al cuerpo, son capaces de volar, ¿no? Parecen contradecir un poco las leyes Ujú. de la física, pero mueven las alas tan rápido y por eso suena tan fuerte el zumbido,
que son capaces de elevarse. Como pesan también tan poquito, pues... Pero no hay una duda sobre los abejorros. ¿Los abejorros también es otra especie de abejas dentro de esa maxi especie? ¿Sí? Bueno, no es una más especie, realmente son un montón de familias de distintas abejas. Creo que había 5 familias o 6 de abejas diferentes, cada una con un montón de especies dentro. Y sí, los abejorros son una de ellas, bueno, son varias de ellas, hay varias especies también de lo que llamamos abejorros. Al final es un poco como lo de lagartija y lagarto, ¿no? Le decimos lagartija a los lagartos que son pequeñitos, pero no hay una distinción como tal taxonómica entre ambos. Entonces los abejorros están emparentados con la abeja de la miel. De hecho, ellos no son solitarios, ellos sí viven en pequeñas colmenas, aunque no produzcan miel. Y pues sí, son una de estas muchas especies de abejas que tenemos. Bueno, lo importante, como decíamos antes, es que la población de abejas, también de todo tipo de abejas, tanto las comunes como las silvestres, bueno, pues está en detrimento justamente por esa situación, cambio climático, que cualquiera de nosotros tomemos conciencia de esto, ¿no? Para que no ocurra, para que tomamos decisiones, ¿no? Y sobre todo evitemos que ocurran estas situaciones. Me gustaría terminar esta conversación preguntándote si, bueno, nosotros podemos ayudar de alguna manera, ¿no? Para solucionar esta situación. Pues sí, hay varias cosas que se pueden hacer, tanto a nivel individual como a nivel institucional. A nivel individual, pues mira, hay una cosa que se llaman hoteles de insectos, no sé si la gente los conocerá, son como unas casitas hechas de palitos con agujeritos que se cuelgan pues, en tu jardín o en tu terraza, y pues muchas de estas abejas pequeñitas solitarias pueden usar la sanidad. Como decía, aparte del cambio climático, uno de los factores que le afecta es la pérdida de hábitat. Claro, las ciudades se van expandiendo cada vez más, las estamos dejando cada vez menos sitios donde anidar, y pues colocar un hotel de estos de insectos en tu parcela o en tu jardín para poder ayudarle a tener un sitio ahí donde resguardarse, ¿no? Se pueden comprar baratos en muchos sitios de internet o incluso se puede fabricar de forma casera, hay tutoriales en YouTube para hacerlo. Luego otra cosa que les ayuda mucho es plantar flores nativas en nuestros jardines o incluso en nuestras terrazas. Incluso en nuestro balcón, simplemente una macetita con ropero o tomillo o alguna planta así silvestre de aquí de España, ya le es también de gran ayuda. Luego, si tenemos algún huerto o somos agricultores, pues intentar abogar por una agricultura sin pesticidas o con los menos pesticidas posibles. Sé que los ambientalistas a veces damos mucho la matraca con esto y que muchos agricultores se piensan que es que queremos ponerles normas nada más, pero no es por fastidiar, es que de verdad nos estamos cargando la diversidad de polinizadores, y eso ya se ha visto que es un problema en otras partes del mundo. En China, por ejemplo, hay algunas regiones donde los agricultores tienen que polinizar a mano porque se han quedado sin abejas. De hecho, se hizo un estudio aquí en Europa de cuánto costaría reemplazar nosotros ese trabajo que no hacen de gratis las abejas, porque estas no nos dan miel, pero nos polinizan también los cultivos, y nos saldría por miles de millones de euros al año. Entonces, pues, deberíamos intentar cuidarlas un poco. Y luego a nivel institucional, pues yo diría que invertir más tanto en estudiar como en conservar bien al resto de abejas, no solo a la melífera. Claro, a la melífera se le da mucha atención porque, seamos francos, pues da negocio. La miel y la cera se venden y es un negocio tan respetable como cualquier otro, pero no tenemos que olvidarnos del resto de abejas, que sí que las tenemos bastante más desatendidas. Esas no hay nadie que las críe, esas en el momento en que se extinguen. Entonces, pues bueno, para finalizar, hay una frase que me parece bastante chula que tienen algunos ecólogos estadounidenses que me resulta demoledora, que dice: mantener colmenas para salvar a las abejas es como criar gallinas para salvar a las aves. Entendido. Muy bien, bueno, pues demoledora, mejor dicho, esta frase también para que nos lleve a la reflexión. Te vamos a dar las gracias, Manuel Mármol Melendo, biólogo de la Asociación Iberoctoba, por haber tenido estos minutos para aclararnos dudas sobre las abejas silvestres y sobre todo su papel dentro del ecosistema y la importancia de cuidarlas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.